Muy bien, iniciamos esta grabación en donde continuamos con la revisión del análisis estructural para la economía ecuatoriana que venimos haciendo en las sesiones anteriores, ¿no? Recordarles que en la anterior sesión, en el anterior video, nosotros hablamos un poco de algunos indicadores, sobre todo asociados a la producción, el ingreso y el empleo. Analizamos la condición estancada de la economía ecuatoriana, especialmente después del 2014, a través del PIB per cápita nominal. También vimos que habían problemas a nivel de una baja productividad en el sector primario de la economía. Y también notamos el estancamiento, incluso caída de los ingresos laborales y el colapso del mercado laboral, ¿no? A través, causado especialmente por la crisis del COVID-19, ¿no? Y bueno, también vimos algunos indicadores asociados a la circulación local, el intercambio de mercancías, etcétera, entre los cuales notamos este estancamiento que muestra el nivel de precios al consumidor desde mediados de 2016 especialmente, pero con el particular crecimiento de la inflación en los últimos meses de 2021, ¿no? Un poco peculiar dado que la recuperación económica, si bien se nota en algunas variables, no se nota totalmente, por ejemplo en el empleo rural, sobre todo que vimos en la anterior sesión. Entonces ahí nosotros debemos tomar en cuenta la posibilidad de que esta inflación también tenga un fuerte vínculo internacional, tomando en cuenta que de hecho en otros países ya se está registrando, ¿no?, procesos inflacionarios. Pero bueno, también hablamos un poco de la peculiar evolución que tienen los indicadores monetarios, especialmente las especies monetarias de circulación, que muestran un crecimiento estable, diría yo, bueno, un continuo crecimiento, pese a que la economía se muestra estancada, y otros indicadores monetarios como los depósitos a la vista, por ejemplo, muestran igualmente un estancamiento, ¿no? Sin embargo, las especies monetarias no muestran ese estancamiento y por tanto podemos pensar en algunos escenarios un poco peculiares que ya se mencionaron en el video anterior. Entonces vamos a continuar el análisis ahora discutiendo la circulación, ¿sí?, de mercancías y demás, pero con el resto del mundo. ¿Sí? Hay algunos indicadores de circulación con el resto del mundo estructurales de la economía ecuatoriana que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Y quizá uno de esos indicadores clave está ahora en pantalla, ¿no? Es el porcentaje del total de las exportaciones que se componen de productos primarios. ¿Sí? O sea, tomamos el 100% de las exportaciones ecuatorianas y vemos qué porcentaje corresponde a productos primarios. Y podemos ver con datos del Banco Central entre el año 1995 y el 2020, y 2021 no ha cambiado mucho, que en todo este tramo de tiempo las exportaciones primarias han representado, digamos, alrededor de un promedio del 75%, más o menos, ¿no? Probablemente un poco más incluso. Es decir, que en la mayoría de este periodo de tiempo, ¿sí?, de cada $100 que el Ecuador exporta, al menos 75 podríamos pensar que son o dependen de productos primarios, ¿no? Y podemos notar que esta tendencia se agudizó bastante. Déjenme usar otro color. Bueno, usemos otro color. Entonces solamente permítanme usar un color rojo más bien. Entonces nosotros vemos que aquí tenemos esta tendencia, ¿no?, de que durante parte del boom petrolero, el segundo boom petrolero, eh, el Ecuador ha tenido una importante dependencia de las exportaciones, especialmente petroleras, ¿no? O sea, esto es bastante causado por las exportaciones petroleras y también por las no petroleras, ¿no? Banano, camarón, cacao y otros productos primarios. Y vemos que, bueno, después de la caída de los precios del petróleo de 2015, se ha mantenido igual por encima del 75% las exportaciones primarias, incluso en el periodo de estancamiento económico. Recuerden que desde 2015 empieza el estancamiento económico más visible de la economía ecuatoriana, pero pese a ello se mantienen altas las participaciones de los productos primarios, ¿no?, en las exportaciones. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos está planteando
un escenario en donde la economía después de la crisis financiera internacional del 2009, un poquito más, muestra una enorme dependencia de la producción primaria, de la producción primaria para la exportación, e incluso podemos decir que hay una tendencia a la reprimarización de la economía, ¿no? O sea, podríamos pensar que en estos años la economía ecuatoriana tendió a una reprimarización. Si esto lo planteamos algunos autores, reprimarización, en el sentido de que se volvió mucho más fuerte la dependencia a los productos primarios, en vez de que, digamos, no el boom petrolero haya generado una suerte de industrialización. Eso hubiera sido deseable, ¿no? Es decir, que la dependencia de la economía ecuatoriana a los productos primarios, en vez de crecer, empieza a caer, puesto que los recursos del boom petrolero, por ejemplo, contribuyen a una industrialización y a la exportación de productos industrializados, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Eso es un tema complejo, puesto que la enorme dependencia que tiene el Ecuador en las exportaciones de productos primarios también responde al lugar que el Ecuador ocupa en el comercio internacional. No olvidemos esas redes de comercio en las cuales el Ecuador es un país muy pequeñito y además de ser un país pequeñito es un país que contribuye con productos primarios y no mucho más, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos la posibilidad de ser grandes productores tecnológicos, al menos por ahora, ¿no? Disculpen un segundo. Ya, listo. Entonces, continuemos, ¿no? A más de la enorme dependencia que las exportaciones ecuatorianas tienen en productos primarios, si hacemos un desglose, es evidente que el petróleo es el producto dominante, ¿no? O sea, es claramente la dominación del petróleo es clara, ¿no? O sea, podemos ver, y aquí podemos tener una magnitud más clara de lo que significó la caída de precio en el año 2015, ¿no? O sea, es una caída bastante notoria, ¿sí? Una caída bastante notoria, con una ligera recuperación, pero no tan grande, ¿no? O sea, aquí se puede ver claramente que este periodo, en efecto, representó un boom petrolero, ¿no? El segundo, ¿no? El segundo boom petrolero. Llegamos a tener un pico de exportaciones petroleras entre los años 2013 y 2014 que, por ejemplo, en 2013 representó 13 mil millones de dólares, 13.400, y en el 2014 también 13 mil millones de dólares. Pero si vemos que los años anteriores tampoco son despreciables, 2012 tuvimos 12 mil millones, 2011 11 mil millones, es decir, elevadas exportaciones petroleras, incluso 2010, ¿no? Con casi 9 mil millones de dólares. En contrapartida, vemos que los siguientes años las exportaciones petroleras se han colapsado entre 6.000, 5.000, 6.000, 7.000, ¿no? Y con el COVID otra vez tenemos una caída de las exportaciones, ¿no? Que no se ve en esta gráfica, pero bueno. Luego del petróleo, ¿qué otros productos primarios podemos ver que destacan? Bueno, ahí podemos ver que hay una disputa entre el banano, ¿sí? Que está con color azul, y el camarón, que también tuvo un importante repunte, especialmente en el caso del banano, un mercado que suele comprar bastante banano ecuatoriano es el europeo, ¿no? El mercado europeo, y esa exportación se tuvo o se fortaleció, más aún con la firma del Tratado de Libre Comercio que Ecuador realizó con la Unión Europea, ¿no? Entonces este de aquí, este azul, tiene mucho que ver el mercado de la Unión Europea y en especial también el Tratado de Libre Comercio que firmamos y que entró en vigor desde 2017. En cambio, el mercado que absorbe mucho del camarón eh, tiene que ver especialmente, sobre todo en los últimos años, con China. ¿Sí? O sea, China se ha vuelto, o se volvió, bueno, se ha vuelto, ¿no?, un gran consumidor del camarón ecuatoriano, ¿no? Entonces, digamos que esos son los mercados que aparecen, ¿no? A más de, obviamente, el gran comprador de del petróleo ecuatoriano, que más allá de los intermediarios como los mismos chinos, a la final sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es uno de los grandes compradores del petróleo ecuatoriano y a cambio nos vende los derivados, ¿no? Los combustibles. Pero bueno, entonces aquí podemos ver que no hay una... Tal vez el camarón es uno de los productos que muestra un cambio estructural, o sea, un cambio en los últimos años importante, pero en general la tendencia a depender de productos primarios no ha cambiado. Sí, bueno, podemos ver que otros productos como flores y muy por debajo están los derivados de petróleo, ¿no? Que no lograron despuntar. Eh, Ahora, si hacemos un desglose, ¿sí?, a nivel de mercados,
tenemos alguna información adicional interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí nosotros vemos una visualización, esta es para el año 2018, pero podemos ver una visualización más actual también, de el destino que han tenido las exportaciones ecuatorianas, ¿no? Como porcentaje del total. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver que de todas las exportaciones ecuatorianas realizadas, por ejemplo, en 2018, eh, el mayor peso está en Estados Unidos, ¿no? Con un 30,2%. De hecho, déjenme ver si podemos... no tengo un dato anterior, no, bueno, no hay problema. Entonces vemos que Estados Unidos, ¿sí? Representó el 30% de las exportaciones ecuatorianas, es decir, sigue siendo el mayor mercado, ¿no? Y cuando uno desglosa por productos, resulta ser que lo que más le vendemos a Estados Unidos precisamente es el petróleo crudo. El petróleo crudo que después Estados Unidos nos lo revende en forma de derivados, ¿no? Y luego tenemos otros mercados, ¿no? China se ha vuelto el segundo mercado más importante para el Ecuador, ¿sí? Y luego tenemos ya otros países, bueno, el tercero, disculpen, en este año porque está aquí Perú también como un mercado importante, ¿no? Entonces nosotros exportamos bastante a Perú y bueno, también a Chile. Y en menor medida tenemos, bueno, por ahí aparece Vietnam, Colombia. Esto tiene que ver más que nada con mariscos, crustáceos, peces, pescado, ¿no? O sea, las exportaciones a Asia. Y bueno, también aparecen otros países como Rusia, y luego ya viene España, Italia, Alemania, etcétera. Pero los grandes mercados, podemos decir en definitiva, y esto no ha cambiado mucho, son los Estados Unidos, China, que bueno, este es el que ascendió en los últimos años, y los vecinos, ¿no? Perú, Colombia y Chile. Esto sería, y bueno, Europa, que podríamos pensarle como un mercado un poco más conjunto, ¿no? Excepto Rusia. Y aquí, como les decía, productos como el banano tienen mucho éxito. Entonces podríamos pensar, ¿no? En el caso de Estados Unidos, básicamente estamos hablando de exportaciones de petróleo. En el caso de China y bueno, otros países asiáticos, especialmente pescado, camarón. En el caso de los vecinos, bueno, aquí es un poco más complejo, ¿no? O sea, con los vecinos tenemos una exportación un poco más variada. Y en el caso de la Unión Europea, productos como el banano, ¿no? Ahora, si quieren pueden realizar ustedes una visualización más detallada de este tipo de información y para ello está disponible la información del Observatorio de Complejidad Económica. ¿Sí? Entonces, de hecho, vamos a ver si ingresamos a la página del Observatorio de Complejidad Económica del MIT. ¿Sí? El Instituto Tecnológico de Massachusetts tiene una página encargada precisamente de analizar estos patrones, ¿no? Hay muchos patrones para todo el mundo. O sea, realmente aquí pueden ver el OEC, el Observatorio de Complejidad Económica. Es muy interesante este proyecto llevado a cabo por el MIT, puesto que muestra cómo se dan las interacciones comerciales de varios países alrededor del mundo, ¿no? Es un análisis muy interesante de las redes de comercio y las cadenas de valor. O sea, uno puede ver cómo a través de esta información se van vinculando diferentes productores, por ejemplo, de diferentes mercados, ¿no? Textiles, o sea, tiene hasta nivel de desglose, ¿no? O sea, ustedes pueden ver información de diferente nivel, ¿sí? Y de desglose y etcétera. Bien, pongamos la versión en español, no hay problema. Si está un poquito lenta mi computadora, les pido disculpas, pero bueno, aquí les invito a revisar este sitio. Entre la información y la visualización que nos permite hacer está precisamente esta estructura de las exportaciones por mercados de los diferentes países, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a herramientas, veamos si hacemos... Bueno, ha habido unos pequeños cambios, ¿no? Con respecto a periodos, versiones anteriores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Exploremos el comercio mundial, veamos si encontramos a Ecuador. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver la información que tiene el Observatorio de Complejidad Económica de Ecuador, ¿sí? El caso ecuatoriano. Esto, por cierto, se alimenta de información de comercio mundial que proveen, por ejemplo, las Naciones Unidas. Sí, las Naciones Unidas, a través de la base de datos Comtrade, provee enorme información justamente... disculpen. Sí, entonces a través de la información que se obtiene de la base de datos Comtrade, Naciones Unidas recopila, ¿no?, datos de comercio internacional para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, este Observatorio de Complejidad Económica recoge esa información y la procesa para visualizarla, ¿no? Entonces, ese es un
un gran aporte que tiene este observatorio, ¿no? Entonces, solamente quiero mostrarles, o sea, como pueden ver hay muchísima información, ¿sí? Ha avanzado muchísimo este sitio web. Yo solamente quiero mostrarles algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en 2019 podemos ver las exportaciones de Ecuador, ¿sí? Entonces, esperemos un momento. Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿no? No, gracias por ahora. Solo quiero ocultar esto, pero bueno. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, las exportaciones de bananos, a quienes nomás se han dirigido. Y aquí pueden ver, bueno, también hay el acceso a tendencias, ¿no? Déjenme ver si logro acceder a la visualización. Ya, voy a pedirles un segundo, voy a hacer una pausa en el video para ver con más claridad las visualizaciones que me interesan, ¿no? Listo, disculpen la pausa. Entonces, si ustedes van a herramientas, en la parte que dice Tree Map, si le dan clic, ahí les va a permitir acceder a esta visualización de la estructura de exportaciones de los países y también de importaciones, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué exportó Brunei en 2019? Entonces, en nuestro caso nos interesa Ecuador, entonces aquí en país podemos escoger a Ecuador, ¿sí? Busquemos de Ecuador. Entonces ustedes seleccionan Ecuador, ¿sí? Y ahí podemos pedirle que realice la visualización. Hay algunos códigos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, usamos la clasificación H92 de las exportaciones para el año 2019 y le pedimos que cree la visualización respectiva. Entonces nos va a dar esta estructura de que, por ejemplo, exportó en el año 2019 Ecuador. Esto es a nivel de productos. Igualmente se puede ver a nivel de países, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de productos, esta información de Naciones Unidas, ¿qué nos sugiere? Nos sugiere que, por ejemplo, ¿no? Ecuador en el año 2019 tuvo una exportación, de todas las exportaciones del Ecuador, que fueron como 22 mil millones, casi 23 mil millones de dólares según las estimaciones de esta base de datos. El petróleo crudo representó el 34,3%, ¿no? O sea, eso es lo que podemos ver aquí como el mayor producto, ¿no? Después vemos que también, por ejemplo, crustáceos, especialmente camarones, y similares, tuvieron una exportación, representaron el 17% de las exportaciones, superando a las exportaciones de banano que llegaron al 15%, y así, ¿no? Entonces ustedes tienen esa opción de ver las exportaciones ecuatorianas aquí, escogen, ¿no? En el mapa de árbol el país, o también pueden escoger el destino de las, aquí están las exportaciones, ¿no? También pueden escoger el destino de las exportaciones y ahí en cambio ustedes pueden explorar los mercados, ¿no? A los cuales Ecuador ha exportado. Entonces aquí como pueden ver tenemos, en primer lugar sigue estando Estados Unidos con 29,5%, un poco menor al año 2018. Y sigue apareciendo, ¿no? Mercados como, bueno, China, Chile, Perú y Colombia, ¿no? China gana peso, sigue ganando peso, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera saber qué exportó Ecuador a Estados Unidos, ¿ya? Entonces yo puedo tomar aquí como país Ecuador y como partner yo le puedo buscar a, esto está en español creo, veamos, Estados Unidos, no, entonces tendremos que buscar en inglés, United States, aquí están los United States. Entonces aquí yo puedo tener en cambio una visualización de qué exportó Ecuador a Estados Unidos en el 2019. Pues como pueden ver, es una plataforma muy interesante, ¿no? Entonces obviamente aquí yo tendría que ponerle en exportaciones. Entonces esperemos un segundo. Y aquí dice, bueno, de nuevo, no disculpen que exportó Ecuador. Otra vez busquemos el partner, United States. Ya. Y crear visualización. Ya, entonces aquí se ve que se activa la opción bilateral, ¿no? Entonces ustedes están escogiendo la opción bilateral, exportaciones por destino. ¿Ya? Entonces aquí yo sé que estoy visualizando para el año 2019 las exportaciones que Ecuador le ha realizado a Estados Unidos. Y podemos ver que según las bases de datos que mantiene el Observatorio de Complejidad Económica, estas exportaciones en un casi 57% son petróleo crudo, como les decía, ¿no? Lo que más exporta Ecuador a Estados Unidos es petróleo crudo y bueno, después tenemos algunas otras, ¿no? Bananos, flores, crustáceos y cosas así, ¿no? Pero el petróleo crudo es el que domina en nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, ¿no? Podemos comparar en cambio qué sucede con China, ¿no? Entonces si en vez de Estados Unidos escogemos China, ¿sí? Entonces
Vamos a escoger ahora China. ¿Sí? Entonces aquí tenemos vuelta a las exportaciones de Ecuador con China, igualmente para el 2019, y pedimos crear visualización. Entonces, ¿qué nos va a otorgar este observatorio? Lo que les decía, ¿no? Que aquí es bien claro, como en el año 2019, China tiene una predilección por crustáceos, ¿no? Especialmente camarón ecuatoriano, ¿ya? Entonces aquí pueden ver que la exportación a China del Ecuador es del 73% crustáceos, ¿no? Para China, ¿no? Y luego tenemos exportación de otras, ¿no? Crudo, petróleo crudo, banano, etcétera. Pero bueno, entonces esa es una manera en la que podemos visualizar las exportaciones bilaterales país-país, ¿sí? Y que, bueno, les recomiendo que ustedes mismos a través de la página Observatorio de Complejidad Económica le echen un vistazo, ¿no? Es mucha información que puede ser aprovechada y vale la pena que se aproveche, ¿no? Porque muchas veces es más fácil consultar así antes que... Pero se puede también, ¿no? Ver los datos originales de Naciones Unidas, o también se pueden ver los datos del Banco Central. Pero la ventaja de esta información es que está ya estandarizada, ¿no? O sea, ya el observatorio la trabaja y la deja estandarizada. Bueno, eso con respecto a la estructura de las exportaciones ecuatorianas. Entonces vemos que, sacando algunas conclusiones, ¿no? Estados Unidos sigue siendo el principal socio al cual exportamos, y le exportamos principalmente petróleo, y China es este mercado que está empezando a tomar fuerza, y básicamente es a través de exportación de crustáceos como por ejemplo el camarón. De hecho, recuerden, esto lo podemos empatar con algunos eventos más bien coyunturales, ¿no? Como no hace mucho en el Ecuador se veían estas flotas chinas que cada cierto tiempo estaban, ¿no? Sobre los mares ecuatorianos o cerca de los mares ecuatorianos, haciendo pesca, ¿no? Entonces China tiene mucho interés, Asia en general, ¿no? Pero China especialmente tiene mucho interés por esta posibilidad de pesca, ¿no? De crustáceos en nuestro país. Y bueno, vale la pena estar pendiente de eso, ¿no? De ese tipo de exportaciones y vínculos comerciales, ¿no? Vamos a pasar ahora a las importaciones. Las importaciones que hace el Ecuador al resto del mundo muestran una estructura un poco más compleja que las exportaciones, ¿no? Esto es bastante común en países como los nuestros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ecuador realiza importaciones de muchos insumos, materias primas, maquinarias y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, que ustedes pueden ver cuando uno revisa la composición de las importaciones. Wow, disculpen un segundo. Voy a hacer este cambio, esperemos que no tengamos problemas con el video. Un segundo. Ya. Ok, entonces como les decía, ¿no? Nosotros vemos esta estructura de las importaciones y notamos que dominan las materias primas, ¿no? O sea, lo que más importa a este país son materias primas. Y esto es complejo, ¿no? Porque cualquier proceso de industrialización debe tomar en cuenta que Ecuador no crea ni siquiera no produce ni siquiera sus propias materias primas. Entonces, si digamos, nos industrializamos, como en su momento se planificó con la industrialización sustitutiva de importaciones, la ICI, que fue muy promovida en su época por la CEPAL y demás, en el caso ecuatoriano hay un problema, ¿no? Y de hecho esto es muy repetitivo en Latinoamérica, ¿no? Somos muy dependientes no solamente de bienes de capital, que ustedes pueden ver que en café están los bienes de capital, ¿sí? Sino también en las materias primas. Entonces, aunque nos industrialicemos, seguimos manteniendo la dependencia en materias primas, y aparte la industrialización no es muy eficiente por muchos factores, ¿no? O sea, no ha sido eficiente. O sea, tal vez sea eficiente a futuro, pero por el momento no. Entonces tenemos ese problema, ¿no? O sea, que nuestro país depende muchísimo de la importación de materias primas y también de la importación de bienes de capital, de maquinarias, herramientas, equipos, etcétera. Y noten algo más. Esto es un patrón bastante común de las importaciones del Ecuador. Son bastante parecidas al ciclo económico. O sea, ustedes pueden ver que las importaciones ecuatorianas, también de consumo, ¿no? No solamente de estos factores, sino también de consumo. Las importaciones siguen más o menos la tendencia de la economía. Recuerden que estos años que estoy señalando aquí, estoy resaltando, corresponden al periodo 2009 hasta 2016, ¿no? Y con el pico más alto más o menos entre 2013 y 2014. O sea, estamos viendo que las importaciones tienen una suerte de dinámica que en economía se puede llamar como procíclica. ¿Qué queremos decir con una dinámica procíclica? O sea, van acorde al ciclo. ¿Sí? O sea, tal como va el ciclo económico, van las variables de importación.
Esto no suele pasar, por ejemplo, hay otras variables que suelen ser contracíclicas, ¿no? Que es de la tendencia contraria. Pero bueno, el caso es que las importaciones muestran comportamiento procíclico, en donde vemos que el punto más alto de las importaciones ecuatorianas se da entre 2013 y 2014, y luego vemos que hay un colapso en 2016, ¿no? A causa de el inicio del estancamiento económico, ¿no? Que ustedes ya saben que más o menos por aquí empieza. Luego como que hay un efecto rebote y empiezan a recuperarse las importaciones, pero luego otra vez se empiezan a estancar. Y muy seguramente que tendremos otro colapso. Tenemos otro colapso en 2020, estaría de actualizar los datos. Pero bueno, eso digamos que más bien lo que a mí me interesa resaltar de esta tendencia es este factor, ¿no? El hecho de que las importaciones son procíclicas, o sea, si yo tomo las importaciones del Ecuador, estas importaciones dependen muchísimo, se pueden plantear como una función del PIB, por ejemplo. Esto es un patrón muy común en muchas economías, ¿no? Y en el Ecuador no es la excepción. O sea, de que nuestras importaciones dependen mucho del PIB, a diferencia de las exportaciones, que estas son más dependientes del mercado mundial, ¿no? Mercado mundial entre comillas, porque en el caso ecuatoriano no es el mercado mundial, ¿no? Es Estados Unidos para el petróleo, China para muchos crustáceos, la Unión Europea para productos como el banano, y bueno, los vecinos para otros productos un poco más sofisticados, ¿no? Pero bueno, en definitiva esa es la idea. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura vuelta de las importaciones de la economía ecuatoriana, en donde vemos que somos muy dependientes de materias primas y maquinaria. Y si nosotros hacemos el desglose de las importaciones, si ahora estamos pensando ya no en exportaciones, sino en importaciones, vemos que igual, nuestro principal vendedor, nuestro principal proveedor, sigue siendo Estados Unidos. Aunque China ha ganado bastante espacio en los últimos años. O sea, hay una disputa comercial, como pueden ver, ¿no? O sea, nuestro principal proveedor está entre Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que Estados Unidos nos vende? Principalmente nos vende combustibles, ¿sí? Combustibles y también algo de tecnología, maquinaria, equipos, etcétera. ¿Qué es lo que nos vende China? También, no combustibles. China nos vende maquinaria. O sea, de hecho, las exportaciones que China hace al Ecuador, o lo que China le importa, o lo que Ecuador le importa a China, es mucho más, posee mucho más carácter tecnológico que lo que nos vende Estados Unidos. Y bueno, como ver eso, bueno, tenemos el mismo observatorio de complejidad económica, ¿no? O sea, si volvemos al observatorio de complejidad económica, ahora podemos pensar, recuerden, ahorita estamos pensando, por ejemplo, para no estar volviendo a escoger países, ¿no? Estamos Ecuador y China, ¿no? Pensemos ya no en las exportaciones, pensemos ahora en las importaciones desde China. ¿Ya? Entonces ahora vamos a sacar las importaciones que Ecuador hace desde China. Ya, esperemos unos minutitos, unos segundos, ni siquiera minutos, disculpen. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Esto es lo que Ecuador, ¿sí? El país de referencia, nuestro país de referencia Ecuador, le ha comprado a China. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay un fuerte componente azul, ¿sí? Que es este que está aquí. Y ese componente azul precisamente se refiere a tecnología, ¿sí? Aquí podemos ver que tenemos, por ejemplo, equipos, computadoras, etcétera. Y tenemos un componente celeste que tiene que ver, en cambio, con vehículos, que también es bastante importante, ¿no? Lo que le compramos a China a nivel de vehículos ha crecido bastante. Aquí está claro, ¿no? Hay tanto a vehículos, motocicletas, también tenemos vehículos de transporte, camiones, partes de vehículos, buses, etcétera. O sea, China aparece como un país que nos vende bastante tecnología, ¿no? Aunque también China nos vende algo de petróleo refinado, combustibles, ¿no? Combustibles refinados. Entonces quiero que comparemos, y bueno, pueden ver que hay muchos otros productos, ¿no? O sea, químicos, o sea, ven que China también nos ofrece químicos, y bueno, también productos derivados del caucho, etcétera. Ahora veamos cuál es, en cambio, la estructura de las importaciones que hacemos a Estados Unidos, ¿ya? Como ustedes saben, entre China y Estados Unidos existe una disputa comercial hoy, ¿no? Y Ecuador es un buen ejemplo de cómo se da esa disputa, ¿no? Entre China y Estados Unidos. Entonces ahora veamos cómo está Estados Unidos. Entonces seleccionamos los United States de nuevo y nos vamos con la visualización, crear visualización. Entonces, ¿qué nos va a mostrar el Observatorio de Complejidad Económica en cambio para este vínculo entre Ecuador y Estados Unidos? Esperemos unos segundos. Y aquí pueden ver lo que les mencionaba, ¿no? O sea, Estados Unidos principalmente nos vende petróleo refinado, o sea, crudo
refinado. Nos vende también directamente gasolina, o sea, y luego de eso viene la tecnología, ¿no? La tecnología y también algo vehículos, pero no es mucho, ¿no? Químicos nos vende más. Y bueno, también nos vende algunos derivados de productos agrícolas, ¿no? Como derivados, por ejemplo, de la soya y demás. Pero en definitiva lo más importante son estos dos, ¿no? O sea, son refinados de petróleo y combustibles y también tecnología, productos tecnológicos. Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿no?, cómo se da esa disputa. China tiene más peso tecnológico en sus importaciones, en sus ventas al Ecuador. En cambio Estados Unidos sigue siendo este país que nos compra combustibles y nosotros, perdón, que nos compra petróleo crudo y a cambio nos vende petróleo refinado, ¿no? Entonces, esto es interesante porque puede tener hasta un carácter político. Pensemos cuando el Ecuador intentó construir la refinería del Pacífico. Y claro, el propósito de la refinería del Pacífico era un poco dejar de depender de la compra de combustibles importados. Si uno le pone un carácter ya más, ya le pone nombres a quienes nos venden los combustibles importados, tenemos en cuenta que una parte importante es Estados Unidos, entonces también hay un interés, si se quiere, hasta geopolítico, ¿no? O sea, no podemos tan fácilmente decirle a Estados Unidos, bueno, ya no va a ser nuestro socio porque nosotros mismos producimos derivados. Es complejo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no se pueda, lo que digo es que aquí hay una disputa, ¿no? O sea, ya no es tan fácil porque entonces le estamos quitando mercados a Estados Unidos. Entonces ese es el tema, ¿no? O sea, que hay una suerte de disputa, ¿no? Que no es tan fácil hacer la sustitución de importaciones como uno cree. Y bueno, también tenemos una importante participación de trigo, ¿no? En el caso de las ventas que Estados Unidos hace al Ecuador. Entonces, como pueden notar, en definitiva, la información que provee el Observatorio de Complejidad Económica es muy grande y nos permite entender todavía de manera más profunda esa estructura que tiene el Ecuador en términos de exportaciones e importaciones. Esta información también la tiene, por ejemplo, el Banco Central del Ecuador, y es más, el Banco Central del Ecuador tiene esta información incluso a nivel de empresa exportadora o de empresa importadora. Entonces, las posibilidades de estudiar el comercio el comercio exterior del Ecuador son muy grandes y de hecho, por ejemplo, el libro que yo les mencionó en el video pasado, que es Los Capos del Comercio, que yo escribí hace ya unos 3 años, lo elaboré en parte con esa información del Banco Central. O sea, se puede ser todavía más meticuloso en el caso ecuatoriano a través de esa información, ¿no?, que ofrece el banco. Pero bueno, otra cosa que quiero mencionar antes de pasar al siguiente tema, que tiene que ver también con el comercio y que bueno, no lo incluí en las láminas, debe haberlo incluido tal vez, es que hay un importante vínculo entre el comercio exterior en el Ecuador, el comercio exterior, y las condiciones laborales, ¿sí? Y condiciones laborales. Hay un importante vínculo. Es bien llamativo, de hecho, que muchas de las actividades de comercio exterior con las cuales el Ecuador se conecta con el resto del mundo dependen muchísimo del deterioro de las condiciones laborales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la exportación de banano es el ejemplo clásico en el Ecuador. La exportación de banano en el Ecuador se beneficia de que las condiciones laborales de los trabajadores bananeros son realmente malas, ¿no? Son muy malas, las condiciones de explotación laboral son tremendas. Entonces ahí me permito hablarles muy rápidamente de una investigación que, bueno, salió publicada en este 2021, que hicimos junto con un colega, permítanme entrar al Google académico, hicimos junto con un colega que se llama Brian Pérez, ¿sí? Con él hicimos un estudio sobre justamente eso, ¿no? O sea, cómo el comercio exterior ecuatoriano está vinculado a las condiciones de explotación laboral, ¿no? Entonces, si me permiten, disculpen que voy a buscarme a mí mismo para hacer la búsqueda más fácil, disculparán. Entonces aquí está, ¿no? Comercio, este estudio, ¿no?, que les invito a revisar, que es sobre comercio, sobre explotación laboral y ciclos en la periferia, y el ejemplo con el caso ecuatoriano, ¿no? Entonces el caso ecuatoriano servía de ejemplo para una teoría un poco más grande, ¿no? Y es que muchos países de la periferia capitalista, como es el caso del Ecuador, nos conectamos con el resto del mundo a través de o aprovechando la sobreexplotación laboral, y eso de una u otra manera influye en los ciclos económicos del país. ¿Se acuerdan que yo les hablaba en videos anteriores de que la economía ecuatoriana parece mostrar grandes ciclos?
y estos grandes ciclos se veían en varios indicadores. Entonces digamos que este es un estudio un poquito más formal, un poquito ya más estadístico, tratando de ver, bueno, cuál es el posible vínculo, ¿no? Entonces para ello usamos un modelo de VAR, vectores autorregresivos, un modelo econométrico, ¿no? De VAR, vectores autorregresivos en panel, ¿no? Entonces, bueno, no quiero agotar mucho el tema. Este artículo lo sacamos en la revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa de la revista perdón, de la Universidad Pablo de Olavide. Está en línea, disponible de forma gratuita. Les invito a ver el artículo en el sitio de la revista. Quiero mostrarles solamente algunos resultados, ¿no? Que vale la pena conocer, ¿no? Que se vinculan con lo que estamos conversando, ¿no? Que es este análisis más bien del comercio exterior ecuatoriano. Entonces aquí, bueno, es un análisis, si quieren, con un marco teórico que mezcla marxismo y teorías de la dependencia y un poco de estructuralismo, ¿no? O sea, digamos que es ese enfoque teórico el que adoptamos, ¿no? Y de hecho hay todo un marco teórico que ustedes pueden leer, no quiero entrar mucho en ese detalle, pero es interesante porque de hecho nos basamos bastante en el enfoque teórico planteado por autores como, por ejemplo, Enver Sheikh, ¿no? Enver Sheikh, eh, Enver Sheikh es uno de los autores más importantes de la economía marxista contemporánea, y en particular Enver Sheikh le ha dado mucha discusión a un concepto que es bastante interesante dentro de la economía marxista y la economía clásica, ¿no? Economía política clásica y marxista, que es la competencia real. O sea, él le llama competencia real en contraposición a la competencia usualmente, la competencia que suele hablar la economía convencional, ¿no? La competencia, el libre mercado, etcétera. Entonces, en contraposición, Enver Sheikh y otros han rescatado el concepto de competencia real, que trata de decir, bueno, el mundo real, en el mundo real la competencia no necesariamente sigue las ventajas comparativas que plantea David Ricardo. Ya, tal vez recordarán ese tema de las ventajas comparativas, de que cada país tiene que especializarse aquello en lo que en términos relativos y no absolutos es más hábil o más capaz de hacer, ¿no? Entonces a los países como la periferia, los países periféricos, somos más hábiles para producir productos primarios, materias primas, entonces debemos especializarnos, ¿no? O sea, por simplificar la historia, ¿no? Obviamente es más compleja la historia de las ventajas comparativas que plantea David Ricardo, y que bueno, la versión moderna es el modelo de Heckscher-Ohlin de comercio internacional, que bueno, no hace falta entrar en esos detalles. Más bien mencionarles que en vez de esta idea de competencia por ventajas comparativas, eh, eh, la competencia real trata de reivindicar la idea de las ventajas absolutas, que la plantea originalmente con sus reparos, ¿no? La plantea Adam Smith. Es bien interesante, ¿no? Entonces, como que dicen, bueno, en vez de pensar en las ventajas comparativas, tal vez deberíamos pensar que los países compiten porque tienen una ventaja absoluta de costo. Así se les llama en esta literatura. ¿Qué queremos decir con ventaja absoluta de costo? Es decir, que un país trata de entrar en el comercio internacional abaratándose costos. Entonces hay dos opciones, ¿no? Se puede abaratar costos porque tenemos, bueno, hay varias opciones, no solo dos, pero las más inmediatas, ¿no? O puedo abaratarme costos con mayor tecnología, que es lo que pueden hacer los países de los centros capitalistas, o nos abaratamos costos por medio de explotar más a los trabajadores, que es lo que se hace en muchas actividades de la periferia. Entonces, bueno, no quiero aburrirles mucho con esta cuestión más teórica, pueden revisar el artículo si quieren. El tema es que a través de esa especialización en actividades que explotan a los trabajadores, se abarata costos y se puede competir. Entonces, en el caso ecuatoriano tenemos, bueno, este es el tema de la metodología, los modelos VAR. Aquí pueden ver algo de los ciclos, ¿no?, que hemos conversado en videos anteriores. Pero lo que yo quiero mostrarles, ¿no?, es esto, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles son esas actividades que más tienden a explotar a los trabajadores? Y eso se puede ver, por ejemplo, a través de indicadores como la tasa de empleo no adecuado. Entonces, uno ve que, por ejemplo, la pesca está entre esas actividades. También la construcción, pero bueno, la construcción no es un bien no transable, entonces no entra en el comercio internacional. Pero en cambio la pesca sí. Pesca, algunos cereales, sectores primarios, ¿no? Sectores primarios, por ahí le ven también al banano, entre los primeros. Es decir, estos son los sectores, muchos destinados a exportar, y a la vez son de los sectores que más tienden a explotar a los trabajadores, ¿no?
a sus trabajadores. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues hay otros indicadores como por ejemplo la ratio entre excedente bruto de explotación y remuneraciones. O sea, el excedente bruto de explotación puede tomarse como un aproximado de las ganancias de los capitalistas. Y eso si lo dividimos para las remuneraciones, que es una proxy de los salarios, nos dan una relación ganancia-salario. Más o menos. ¿Sí? ¿Por qué más o menos? Porque en el mundo real también este excedente bruto de explotación también incluye algo que se llama el ingreso mixto. En el Ecuador no se logra separar muy bien. ¿Qué es el ingreso mixto? Hay empresas que a veces tienen una mezcla, ¿no?, entre ganancia del capital y salario. O no, simplemente no se sabe qué mismos son. Ejemplo, un artesano. Un artesano que por su propia cuenta produce, trabaja y vende. Entonces ese artesano obviamente no es capitalista, entonces ese ingreso mixto ya es otro tipo de ingreso, ¿no? Entonces en un mundo real es más compleja la historia que en el mundo teórico. Pero bueno, de todas maneras vemos que las actividades que tienen mayor ratio ganancias salarios, por simplificar la historia, ¿no? Digamos que esa es una ratio ganancias salarios. Supongamos nada más, ¿ya? Para simplificarnos la interpretación. Ganancias salarios, y esto podemos tomar como una aproximación a la explotación laboral, a la explotación porque está indicándome cuánto se llevan de ganancias por cada unidad de salario. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que actividades primarias son nuevamente las que están en los primeros lugares, ¿no? Igual alguna que otra actividad manufacturera, pero, por ejemplo, silvicultura, ahí está el primerito. También podemos ver producción de tubérculos, camarón, ¿sí? También podemos ver pesca de nuevo, hay de todo, ¿no? Pero también banano, o sea, entre las actividades que generan una ratio más mayor a uno, ¿sí? Si no me olvido, creo que este es 1, no, perdón, mayor a cero debe ser esto, ¿no? Mayor a uno. Esto debe estar en logaritmos, sí, entonces mayor a cero. Bueno, el caso es que esto de aquí, ¿sí? Este indicador es esencialmente un indicador que me está mostrando eso, ¿no? O sea, cómo se da la distribución entre ganancias y salarios, ¿no? Entonces, bueno, se pueden leer el artículo, les invito a revisarlo. Al final, sí, bueno, denme un segundito, quiero hacer una pequeña pausa, un segundo, por favor. Listo, disculpen la pausa, aunque ustedes probablemente ni la percibieron. Bueno, como les decía, no, esto está en escala logarítmica y me va mostrando que varias actividades primarias son las que más tienden a generar este proceso de extracción, ¿no?, de ganancias, ¿no? De hecho, como está en escala logarítmica, ustedes pueden pensar que, bueno, eh, tomamos como referencia, por ejemplo, el 1, ¿sí? Ustedes saben que la escala logarítmica permite hacer menos extremos los valores, ¿sí? Porque si no serían mucho más grandes. Pero de todas maneras está muy claro, ¿no?, que hay unas actividades que son las que dominan en este proceso de explotación laboral, ¿no? Si le interpretamos al indicador así, ¿no? Porque bueno, se puede discutir. Porque alguien puede decir que hay algunos sectores que más bien tienen muchas ganancias por alta tecnificación. Entonces ahí viene esa combinación, ¿no? O es una mezcla de tecnificación o es una mezcla de explotación laboral. O las dos, ¿no? Ya depende. Pero bueno, el caso es que cuando uno hace un análisis estadístico de estas cuestiones, uno puede encontrar un patrón que vale la pena que por lo menos conozcan, ¿no? Porque puede llamar la atención. Eh, este patrón es que como que hay un vínculo, o sea, sí hay vínculo, o sea, hay un vínculo entre estas variables. ¿Cuáles son? Las variables, por ejemplo, de producción, subempleo, explotación laboral y la balanza comercial. Y parece ser un vínculo cíclico. ¿Sí? O sea, los resultados que arrojó este estudio es la posibilidad de que haya vínculos cíclicos entre estas variables y que por tanto la propia relación laboral, ¿no?, la explotación laboral y el balance comercial sí estén vinculados, ¿no? O sea, no es tan sencillo el vínculo, pero al final parece que hay un vínculo cíclico, ¿sí? Entonces, yo invito a revisar el estudio porque esto alimenta esa duda de, bueno, hasta qué punto la forma como el Ecuador se conecta al resto del mundo influye en los ciclos económicos internos, influye en el empleo y hasta nos ayuda a entender por qué tenemos elevados niveles de inestabilidad laboral, ¿no? O sea, recuerden, se cayeron los precios del petróleo y el Ecuador se mostró bastante débil, ¿no?, en su mercado laboral después de ese shock. Entonces, les dejo ese estudio, ¿sí? Tal vez se los deje incluso en la descripción. Tal vez voy a ver si incluyo en nuestros videos en la descripción de los videos voy a incluir alguna literatura por si quieren leerla, sí, de algunos trabajos que vayamos citando. Pero bueno, eso es como una información adicional.
Entonces, con eso cerramos este análisis de la circulación con el resto del mundo. Apenas estoy haciendo una pincelada de todo lo que se puede conversar y discutir al respecto. De hecho, junto con el mismo colega Brian Pérez y con otro colega Hugo Jacome, tenemos otro estudio que está por ser publicado, probablemente salga a inicios del próximo año 2022, en donde se ve en cambio el vínculo entre el empleo y el petróleo y el shock petrolero. Entonces ahí muy claramente se ve que el mercado laboral ecuatoriano es muy sensible a los shocks petroleros. Cosa que, bueno, igualmente se va a invitar, se les difundirá a medida de que vaya saliendo, siendo publicado, ¿no? Ese sale en la revista Cuadernos de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Pero bueno, avancemos. Entonces, ahora vamos a reflexionar sobre otras variables que vale la pena conocer de la economía ecuatoriana que tienen que ver con la administración y las finanzas públicas. ¿Ya? Entonces ahora saltamos a otra estructura, la estructura de la administración y finanzas públicas, que también muestra algunos problemas, ¿no? Como siempre, voy a hacer apenas una pincelada para motivarles a que ustedes mismos vean a futuro qué se puede hacer y tener un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver de las finanzas públicas, ¿no? Entonces aquí tenemos un indicador que son básicamente como puntos del PIB todas las operaciones del sector público no financiero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos de las operaciones del sector público no financiero? Que hay unas variables claras que resaltan, ¿no? Bueno, aquí estamos primero haciendo un comparativo de ingresos y gastos, pero hay una clara tendencia, ¿no? De que mientras en el periodo del 2000 hasta el 2006 más o menos, entre ingresos y gastos, el sector público representaba algo así como un 22, por ahí pueden verlo, un 21-22% del PIB, pongámosle más o menos 22% del PIB. Llega el periodo correísta y tanto el ingreso como el gasto público crecen, ¿no? O sea, crece el tamaño del Estado. Y hay un crecimiento notorio que también muestra un comportamiento que parece ser procíclico, ¿no? O sea, crece, sobre todo durante el boom petrolero, y luego empieza a caer, ¿no? O sea, empieza a verse esta caída, ¿no? O sea, el mismo estado que creció hasta más o menos 2013-2014, que fueron los mejores años del boom petrolero, se estancó y empezó a caer. Y bueno, después aquí pueden ver que hay una ruptura porque hay un cambio de metodología en el análisis y no son estrictamente comparables las series. Pero vemos que sigue habiendo una reducción, ¿no?, del tamaño del Estado. Y como resultado de eso vemos que hay etapas en donde, por ejemplo, el ingreso ha sido mayor a los gastos. Aquí ustedes pueden ver el resultado global y el resultado primario. Aquí está la explicación, ¿no?, del resultado global. Bueno, y el resultado primario también, ¿no?, que es usualmente el resultado global sin los intereses de la deuda pública. Pero bueno, lo importante, ¿no?, que hay un periodo en el cual eran más los ingresos del Estado que los gastos. Entonces este periodo de aquí podemos pensar que es un periodo de más o menos superávit fiscal. Superávit fiscal, ¿sí? Los ingresos estaban por encima de los gastos. Viene un periodo de transición y luego tenemos una etapa en donde domina el déficit fiscal. El déficit. Entonces, esto es un hecho, ¿no? O sea, eso dicen los datos. Hay un periodo de superávit, hay un periodo de déficit. Y el periodo de déficit usualmente, bueno, no es que usual, sino que requiere la participación del financiamiento, o sea, la deuda. O sea, porque no hay más, ¿no? O sea, si alguien gasta más de lo que tiene, tiene que recurrir a endeudamiento. ¿Sí? Ahora, aquí quiero yo hacer una observación, porque algunos pueden decir, bueno, entonces, ¿cuál es la etapa buena y la mala? La etapa del superávit es la buena y la del déficit es la mala. Es relativo. ¿Sí? O sea, depende. Ya voy a responder como economista, depende. A priori no podemos decir que un superávit sea bueno y un déficit sea malo, porque mucho depende de cómo se utiliza el ingreso y cómo se obtiene el ingreso y cómo se realiza el gasto del sector público. Me pongo un ejemplo concreto. Si un país se endeuda y entra en déficit en el corto plazo para generar infraestructura que luego le genere rendimientos en el largo plazo con el cual rendimientos que permitan el pago de la deuda, entonces no es tan grave, ¿no? O sea, de hecho es incluso una estrategia interesante. Y ese era el argumento de los primeros años del correísmo, que si bien caíamos en déficit y en deuda, especialmente luego del 2009, sí, en el 2009 Ecuador llegó a los niveles más bajos de deuda. Ya vamos a ver unos gráficos de deuda. Pero el argumento era que, bueno, nos endeudamos hoy, sobre todo 2010, 2011, y ahí venía la deuda con China, por ejemplo, bajo el argumento de que la deuda de hoy iba a generar proyectos productivos rentables que iban a permitir el pago de la deuda a largo plazo. Lo que pasa es que no sucedió eso. No hubo esa inversión productiva rentable de largo plazo y el Ecuador no fue, y el sector público no fue capaz después de pagar el financiamiento original y más bien tuvo que pagar el financiamiento con más deuda.
Y ahí viene el problema. El déficit puede ser un problema serio si es que se lo hace de forma desmedida, o sea, un déficit muy grande, y sobre todo esa deuda no se utiliza para generar capacidades productivas de largo plazo, rentables, ¿no? Porque ahí viene una discusión. Por ejemplo, Ecuador invirtió mucho en hidroeléctricas, en carreteras, en hospitales, escuelas, innegable, o sea, no se puede negar eso, es uno de los puntos a favor del gobierno de Correa, sí, eso hay que reconocerlo, pero viene el problema, que muchas de esta infraestructura, de estas hidroeléctricas y demás, no son productivas en el sentido de que no generan una rentabilidad futura con la cual paguemos la misma deuda. Tal vez la energía eléctrica, tal vez sí, o sea, es así, porque esa puede reducir nuestra dependencia en los combustibles, a la termoelectricidad, ¿no? Menor dependencia de los combustibles. Pero incluso hoy tenemos problemas ahorita, por ejemplo, Ecuador del 2021 está enfrentando problemas con la erosión de la tierra alrededor del río Coca, que alimenta la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y que incluso puede generar un problema muy serio y la propia hidroeléctrica está en peligro. Es decir, incluso la inversión en hidroeléctricas, no sé si sea rentable del todo o esté generando muchos costos, no lo sé. Ya, o sea, pero bueno, ese puede ser una excepción. Pero aquí está muy claro que también hubo desperdicios. La refinería del Pacífico. Si el Ecuador realmente consolidaba la refinería del Pacífico y producía sus propios derivados, hubiéramos tenido menos salida de recursos por importación de derivados y eso, por ejemplo, sí generaba una rentabilidad que tal vez nos hubiera evitado caer en deudas futuras para pagar las anteriores deudas. Sí, o sea, esa es una cuestión que se puede discutir. Y de hecho en Estados Unidos hoy, sí, de hecho quiero mostrarles un gráfico aprovechando que estamos en esta discusión del déficit. Les quiero presentar el dato de cuál es el déficit hoy de Estados Unidos. Sí, porque para que vean que esto es relativo, o sea, no se puede juzgar el déficit ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, porque esto es complejo, o sea, puede ser que un déficit a ver, déjenme poner primero la búsqueda, ¿no? Disculparán, me parece que se me hace difícil hablar y explicar a la vez, ¿no? Y buscar, perdón, a la vez. United States Deficit 2021. Ya, entonces para que incluso sean los datos los que hablen, ¿no? Bueno, ya solo el número impresiona, 2.3 trillones de dólares, pero si nosotros vemos los datos del déficit que Estados Unidos, en el que ha incurrido Estados Unidos en los años 20 y 21, déjenme ver alguna gráfica que sea bien ilustrativa. Esta puede ser. Ya, entonces aquí ustedes pueden ver el déficit federal, ¿no? En el caso de Estados Unidos entre 2020 y 2021 y pueden ver que son unos déficits tremendos, ¿no? O sea, voy a irme al buscador de Google porque no sé por qué no resulta muy bueno el de... pero bueno, ahí está una idea, pero quiero mostrarles si hay mejores imágenes. Yo sí he visto esto en Google. Disculpen un segundo. Vamos a buscar esta tendencia al déficit, sobre todo, o sea, en general hay una tendencia del déficit, ¿no? Déficit United States, ya. Entonces ahí vamos a poder ver. Quiero un gráfico histórico. Yo he visto que hay algunos históricos. Este, por ejemplo, este es buenazo. Exactamente. Entonces miren cómo, o sea, recuerden, ¿no? El déficit es este resultado de que los gastos superan a los ingresos, ¿no? Entonces miren cómo en Estados Unidos el déficit de los años 20 y 21, sí, tal vez podemos entrar a la misma página para ver mejor la imagen, es realmente brutal, o sea, es un déficit brutal que no se ha visto, sí, no se ha visto en las últimas décadas en Estados Unidos. De hecho, aquí pueden ver, ¿no? La misma gráfica dice que la última vez que el gobierno de Estados Unidos tuvo un superávit fue en 2001. De ahí el resto de años son déficits. Y aparte tenemos que los déficits empiezan a crecer primero con la crisis del 2001. Recuerden que en los años 2001 por ahí hubo la crisis de las .com, ¿no? O sea, la crisis .com. O sea, cuando recién vino el primer boom del internet y parecía que el internet era la mega actividad rentable, ¿no? Que a la final más o menos. Luego viene la otra crisis del 2009. Miren como que en cada crisis esta tendencia a aumentar el déficit, ¿no? Entonces aquí vemos que aquí está vuelta la crisis financiera internacional. La crisis financiera internacional. Luego de la crisis financiera internacional parecía que se estaba estabilizando el déficit. Luego como que otra vez, más o menos, y revienta. Esto ya es reventar, ¿no? Y el déficit revienta con la crisis del COVID.
O sea, la crisis COVID no solo que es la crisis que genera la mayor contracción económica, sino que también está generando niveles de déficit tremendos en Estados Unidos. ¿Sí? Y este gráfico imagino que estará haciendo la simulación de 2021 porque todavía no se acaba 2021. Pero bueno, son los déficits más grandes de los últimos años de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque obviamente Estados Unidos ha tomado ciertas decisiones de sostener el gasto público para enfrentar la crisis de la pandemia. Incluso recordemos las ayudas directamente en términos de dinero que Estados Unidos ha estado contribuyendo a sus ciudadanos a nivel de desempleados, por ejemplo, entregando hasta cheques directamente. Entonces, el déficit es una variable que hay que saberla entender según el contexto, según el momento, e incluso a partir de este déficit ha habido autores, hay personas que están planteándose que bueno, a la final recordemos que el déficit termina en manos de alguien. Entonces, dependiendo de en manos de quién termine el déficit, no necesariamente es malo. Pero claro, obviamente no podemos quedarnos en déficits de este tamaño toda la vida, ¿no? O sea, si Estados Unidos mantiene estos niveles de déficit, puede haber problemas serios, incluso quién sabe hasta monetarios. Algunos también plantean que estos déficits son los causantes de la inflación que estamos viendo ahorita a nivel mundial. No estoy muy de acuerdo con esas lecturas, ¿no? Porque es más complejo la inflación que estamos viviendo, pero el caso es que este déficit es histórico, ¿no? Entonces, no creer que porque ya hay déficit es bueno o malo per se, depende. Depende del contexto, depende de para qué se usó, depende de quiénes son los que ganaron, los que perdieron, etcétera. ¿Sí? Ahora, en el caso ecuatoriano sí es bien cuestionable el déficit, que haya sido de tantos años y sobre todo que no haya generado capacidades productivas para evitar más endeudamiento. Sí, y ese es un tema que también vamos a ver en unos minutitos. Pero bueno, aquí pueden ver en qué nomás o de qué nomás dependen los ingresos del sector público no financiero. Porque recuerden, ¿no? Nosotros estamos viendo la comparativa de ingresos y gastos. ¿Sí? Entonces aquí estábamos viendo la comparativa de ingresos y gastos. Veamos un poco ahora la estructura de los ingresos, ¿ya? Para seguir completando nuestro diagnóstico. A nivel de ingresos, ¿qué es lo que podemos notar? Permítanme mover esto un segundito. Ya. Vemos que los ingresos están peleados entre las exportaciones petroleras y los ingresos por impuestos del IVA, ¿sí? El impuesto de valor agregado. Y obviamente hay periodos en donde el IVA era el que dominaba, pero después con el boom petrolero podemos ver claramente que el petróleo termina dominando, ¿no? Especialmente en los años más fuertes del boom. Y luego, bueno, sigue siendo dominante el ingreso petrolero, ¿no? Incluso con la nueva metodología de cálculo. Verán, lo que pasa es que a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Ecuador se ha visto obligado a revisar sus cifras del sector público y ahora hay muchas dudas de que muchas de estas cifras no sean tan reales, ¿no? O sea, es un problema. Es un problema serio ese, pero bueno, nos dan una idea de la tendencia, ¿no? Tomen la tendencia. La idea básica es que está peleado entre el petróleo y el IVA, los ingresos más fuertes, ¿no? Entonces este azul es petróleo y en cambio este que es un poquito más anaranjado, bueno, voy a ponerlo en rojo, es el impuesto a valor agregado, ¿sí? Esos son los más grandes ingresos, lo que recibe el Ecuador y ambos son bastante procíclicos, ¿no? O sea, el petróleo, bueno, es el que de hecho nos impone el ciclo, ¿no? O en los últimos años nos ha impuesto el ciclo. Y el IVA igual, es un ingreso que depende mucho de la actividad económica, aunque si se fijan, no se ve tan vinculado al ciclo, pero también es por la imagen, ¿no? O sea, no se nota muy claro, pero si ustedes son observadores, fijarán que el IVA crece en los buenos años, luego se estanca en el 2015 y se mantiene estancado, ¿no? Entonces sí es procíclico, el IVA depende mucho de la actividad económica. Pero claro, también ha habido una reducción importante del IVA, ¿no? El impuesto que penosamente no se ve que haya crecido tanto es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es uno de los impuestos que más debería o más refleja el proceso de redistribución que usualmente hace el Estado con los impuestos. Sí, o sea, se entiende que a través de los impuestos el Estado genera una redistribución de recursos de los que más tienen a los que menos tienen, supuestamente. Entonces, ¿qué vemos del impuesto a la renta, que es esta serie gris? Como que sí, como que no, un poquito procíclica también, pero no es protagónica. Sí, el impuesto a la renta no es protagónico como lo es el IVA. O sea, sí es importante, ¿no? Sí es importante, pero no es tanto, ¿no? Como sí lo son, por ejemplo, aquí ven que están las contribuciones de la seguridad social. Las cuentas públicas también toman en cuenta a las contribuciones a la seguridad social como parte de los ingresos del sector público. Pero bueno, eso es otra cuestión. El punto es
que vemos que el impuesto a la renta no es que ha tenido un crecimiento, o sea, que hubiera sido interesante en un gobierno para colmo mal si hubiera sido socialista, ¿no? O sea, por lo menos que el impuesto a la renta tome más peso, ¿no? Bueno, exageré aquí, pero que esté peleando al IVA, ¿no? O sea, que le pelee al IVA. Pero no vemos eso, ¿ya? Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que esta es la estructura de ingresos y por ahí pueden encontrar otros ingresos menores y demás, pero en general estos son los más importantes. Pero bien procíclicos, ¿no? O sea, bien dependientes de la actividad económica y en el caso del petróleo, incluso bien volátiles, ¿no? O sea, así como podemos tener una inmensidad, viene la cantidad de ingresos que Ecuador tenía por exportaciones petroleras, o sea, es una barbaridad. Hagan de cuenta que estas son las exportaciones petroleras que en muchos casos también se usan para reinvertir en el mismo sector petrolero, ¿no? Pero miren luego cómo cae, o sea, es una caída pero tremenda, o sea, realmente el shock sí fue muy fuerte, ¿no? Pero claro, también tuvimos un aumento fuerte, o sea, ahí viene la discusión de si se debió generar ahorros, no se debió generar ahorros. Yo personalmente soy de la idea de que al menos algo de fondos de ahorro sí debimos tener. ¿Por qué? Porque eran ingresos muy volátiles. O sea, de eso de yo cojo todos los ingresos, gasto todo y ya, porque tengo urgencias, es cerrar los ojos al hecho de que así como sube, baja. Sí, o sea, el boom petrolero no podía durar para siempre. Y esto ya nos pasó como país, pero bueno, es la estructura de ingresos. Vamos a la estructura de gastos. En la estructura de gastos hay un gasto que es histórico y que casi siempre se ha mantenido en el tope. ¿Sí? Casi siempre, como pueden ver, está ahí en el tope. ¿Cuál es? Es el gasto en sueldos. ¿Sí? Y esto, aunque no le guste a mucha gente, es la realidad. El gasto en sueldos del sector, de todos los, del sector público no financiero, ¿sí? Esto está como porcentaje, ¿no? Está como porcentaje del total de gasto. Siempre ha representado por lo bajo un 20%, a veces ha llegado a ser hasta 29, 30%, pero en promedio pongámosle un 25%. ¿Sí? O sea, de todo, de cada 100 dólares que gasta el sector público, 25 dólares son gasto en sueldos. Esto igual, ¿es bueno o es malo? Es relativo. Es relativo, depende de cómo se gaste. Hay sueldos que, por ejemplo, van para funcionarios que están trabajando en el área de la salud. En la pandemia hemos visto que ellos son vitales. ¿Sí? Muchos funcionarios del sector salud son vitales. También está el gasto a profesores. Bueno, ahí es más relativo. No sé si los profesores son tan importantes, pero ahí estamos también. Y también está el gasto en sueldos, por ejemplo, a Fuerzas Armadas, policía, y también está obviamente la burocracia, el sector público ya más burocrático. Entonces, este 25%, lo que quiero destacar yo es lo difícil que es que este porcentaje se ajuste. Noten la diferencia con lo que pasaba con los ingresos, ¿no? Los ingresos, como les decía, son una mezcla entre shocks por el petróleo y también son procíclicos. Vean como, por ejemplo, los puntos porcentuales de los ingresos en el IVA, ¿no? O sea, bueno, hay una caída del IVA, pero después como que hay este comportamiento posiblemente procíclico, ¿sí? En cambio, los gastos, difícil ver eso e incluso miden esta tendencia. El nivel, el porcentaje de los gastos incluso crece durante parte del estancamiento económico. ¿Por qué crece? No es porque haya crecido el gasto como tal, sino es la rigidez de los salarios. O sea, si ustedes ven un estado, digamos, ¿no? En promedio en el Ecuador más o menos se gasta unos 9 mil millones de dólares al año en sueldos. En promedio, ¿no? Más o menos. Y esos 9 mil millones de dólares se han mantenido estables por muchos años. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes tienen la economía y dicen, ok, este es mi gasto en sueldos, que es casi casi fijo, no puedo moverle mucho. Entonces, si la economía que está, digamos, en el boom y empieza a caer, el Estado también cae, pero estos sueldos no. Entonces, por eso es que la participación porcentual aumenta. ¿Sí? ¿Por qué aumenta? Porque resulta ser que en general el gasto es más pequeño, pero los sueldos no cambian. Entonces, la participación en porcentaje crece. Sí, es como decir, es una parte más importante del pastel más pequeño, ¿no? El pastel se hace más pequeño, pero la parte que sigue estando para sueldos es cada vez, tiene más peso, ¿no? Si aquí, digamos, era un 50%, bueno, un 24%, 25%, digamos, aquí a vuelta se vuelve un 27%. ¿Ya? Entonces, este efecto que estamos viendo aquí, podríamos decir que es un reflejo de esa rigidez que tienen los sueldos en el sector público del Ecuador. Sí, que bueno, sería de ver si es un patrón parecido o no en otros países. Es muy complejo ajustar los sueldos del sector público. Muy complejo. Sí. Eh,
Y aquí hay una discusión que es fuerte, ¿no? O sea, ¿hay que ajustar o no los sueldos del sector público? Voy a ser muy honesto aquí, ¿no? Hay ciertos sectores que ganan demasiado bien en el sector público, muy por encima de lo que la economía ecuatoriana da. Sí, o sea, hay que ser realistas, estamos en dolarización, con una economía estancada y sueldos que rebasan los 4.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares, ya son sueldos que están un poquito fuera de nuestra realidad. Les voy a dar una idea muy rápida. Si ustedes toman el PIB del Ecuador, más o menos 100.000 millones de dólares. ¿Sí? 100.000 millones, más o menos. Y estos 100.000 millones los dividimos para la población económicamente activa, que bueno, a veces más, a veces menos, por pongarlos en 8 millones. ¿Ya? Entonces, si ustedes dividen 100.000 millones para 8 millones, ¿sí? Permítanme, voy a hacerle esto, tengo aquí una calculadora en el celular. Entonces, si nosotros hacemos esta división de 100 para 8, nos da como resultado, ¿sí? Unos 12,5 mil. ¿Sí? Porque obviamente los millones se simplifican. Entonces nos queda eso, ¿no? 12,5 mil dólares al año. Recuerden que el PIB es anual, ¿sí? Para 8 millones de trabajadores, porque para cada trabajador de la PEA, de la población económicamente activa. Y si esto lo dividimos para 12 para hacerle un promedio mensual, ¿sí? O sea, si esto divido para 12 meses, ¿cuánto me da? Entonces a la final obtengo como resultado, disculpen que lo voy a escribir acá, me queda al final 1.042 dólares al mes. Es decir, ¿ya? ¿Qué quiero decir con estos números? Que si ustedes tomaran todo lo que la economía ecuatoriana produce en un año, que es 100.000 millones, de hecho es menos en la pandemia, pero dejémoslo en 100.000 para facilitar el cálculo, y eso lo dividen para toda la clase trabajadora del país, que en promedio son 8 millones de empleados y desempleados, y eso le transforman en un sueldo mensual, entonces resultaría ser que el sueldo mensual que esta economía aguanta, si a todos le pagamos por igual, es de 1.000 dólares, 1.042 dólares. Evidentemente no se paga a todos por igual, pero ya pueden hacerse una idea que si a alguien se le paga menos de 1.000, perdón, más de 1.000, es porque obviamente alguien tiene que ganar menos para que el promedio se mantenga. ¿Sí? Entonces, si alguien está ganando un sueldo de 6.000 dólares al mes, por poner un ejemplo, o más, está ganando en promedio, al ojo, ¿no? 6 veces casi el promedio que significaría tomar el PIB para todos los trabajadores. Entonces es complejo el tema, es complicado el tema, ¿sí? O sea, hay sueldos en el sector público que son altos. Claro, muchos funcionarios alegan que, bueno, es una retribución justa a los años, a la formación, etcétera. Pero por el otro lado también tenemos una economía que está muy limitada de ingresos y de tamaño y un sueldo tan grande. De hecho, imagínense, la última reforma tributaria que se está implementando ahorita, se está tratando de aumentar el impuesto a la renta. Estamos a fines de 2021, ¿no? En octubre, fines de octubre, o en noviembre, no me acuerdo exactamente. Bueno, se aprobó una reforma tributaria, noviembre. Entonces quiere aumentar el impuesto se va a aumentar el impuesto a la renta a los que tienen un ingreso superior a 2.000 dólares mensuales. Según estimaciones del Ministerio de Economía, junto con el SRI y demás, esto en teoría afecta a unas 270.000 personas, más o menos. Resulta ser que según esas mismas estimaciones, 80% de la población económicamente activa del Ecuador gana menos de 500 al mes. Ya los datos reales, ¿no? Menos de 500 al mes. O bueno, medios reales, son las encuestas de empleo. Es decir, la distribución del ingreso en nuestro país es muy desigual, tan desigual que el 80% de los trabajadores gana menos de 500 dólares al mes. Y aparte de eso, es tan desigual que 270.000 personas más o menos son los que ganan más de 2.000. Entonces un sueldo de más de 6.000 dólares o 4.000, etcétera, si está, yo me atrevo a decir que si está desproporcionado respecto a nuestro país, ¿no? Entonces ahí hay un fuerte gasto en sueldos, ¿ya? Lo cual no significa despidamos a todo el mundo, lo cual más bien significa que habría que revisar los sueldos del sector público, tal vez ponerles un poco más acordes a la realidad, pero bueno. De hecho, aquí voy a hacer una pausa para mostrarles justamente el dato que planteo del Ministerio de Economía, ¿no? Un segundo, entonces, por favor. Bien, disculpen la pausa, aunque repitan, ¿no? Para ustedes tal vez la pausa es casi imperceptible, espero. Bueno, entonces como les decía, ¿no? Quería mostrarles, hablando de este tema de las remuneraciones y distribución del ingreso,
Aunque de esto también vamos a hablar un poco al final del análisis de estos datos, pero, ups, disculpen, acá es. Fíjense, esta es una de las gráficas que elaboró, esto es del Ministerio de Economía y Finanzas a partir de datos del INEC, ISRI y también el mismo Ministerio de Economía. Una imagen de la distribución del ingreso en el país, ¿no? O sea, yo creo que este es un buen dato para indicar lo siguiente. Aquí está clarito, ¿no? 80% de la población económicamente activa del Ecuador, eh, estamos hablando de más o menos, hagan de cuenta que la población económicamente activa del Ecuador está 8 millones, ¿no? Redondeando, 8 millones. Entonces estamos hablando de 80%, estamos hablando de 6,4 millones. 6,4 millones de personas están ganando menos de $500 al mes. Sí, o sea, esta es parte de la realidad de la enorme desigualdad en la distribución del ingreso del país. Entonces, un sueldo, aquí pueden ver que está distribuido incluso por ingresos, ¿no? O sea, la gran parte sin ingresos, ingresos bajos. Entonces, los que están ganando por encima de los 2.000, que por ejemplo, son los que se van a afectar con la última reforma tributaria que el gobierno ha implementado, son 273.000 personas. Son las estimaciones realizadas por el gobierno. Pueden ser más incluso. Pero estas 273.000 personas supuestamente son solo el 3,4% de la P. Entonces, más que legitimar o no la propuesta del gobierno, ese es otro tema, ese es más coyuntural, yo quiero irme a la estructura. ¿Cuál es la estructura aquí? La estructura es que la economía ecuatoriana es una economía altamente desigual, donde ya tener un empleo es un logro. Tener un empleo con sueldo estable es otro logro, empleo estable y con sueldo estable. Y tener un empleo de más de $500 al mes ya te pone por encima del 80% de la población económicamente activa. No se diga quién gana más de 1.000, quién gana más de 2.000, o sea, es una enorme desigualdad, incluso a nivel laboral, en términos de ingresos, que bueno, hace pensar que entonces si alguien gana 3.000 o $4.000 en el sector público, ya está con un sueldo que para las condiciones del país es casi de privilegio. Por los datos, ¿no? O sea, yo estoy remitiéndome a lo que dice la distribución del ingreso. Pero bueno, repito, ¿no? Esto es para analizar y discutirlo más a fondo, pero resaltemos eso, ¿no? La economía ecuatoriana es una economía con muchas limitaciones en términos salariales y sin embargo el sector público tiene un importante peso salarial. Entonces ahí están las discusiones de cómo mejorar ese gasto, cómo volverlo más eficiente, sin despedir personas, o tal vez despidiendo a las cúpulas más altas, no sé, ya eso depende de cada quien. Pero bueno, ese es otro análisis. ¿Qué otro gasto está? Bueno, tenemos otros gastos corrientes. Dentro de estos otros gastos corrientes están los subsidios también. ¿Sí? Están subsidios, transferencias, el bono, por ejemplo, está ahí el bono, el bono de desarrollo humano y otros más, ¿no? Entonces, esa información se puede desglosar a través de la página del Ministerio de Economía en el área, por ejemplo, el presupuesto general del Estado. Entonces, en la parte del presupuesto general del Estado, ustedes pueden encontrar el desglose mucho más detallado de en qué cuentas se hace el gasto público, ¿no? Entonces, ahí también pueden consultar esa información. Y bueno, una variable que más bien, esta sí es procíclica y muestra una importante caída, es la de la formación bruta de capital fijo, o sea, la inversión pública. Aquí pueden ver esta línea azul, que es la inversión pública, como en el periodo que estoy resaltando, ¿sí? Vamos a ponerlo en rojo, este periodo, llega a sus puntos más altos, ¿no? Que son justo los periodos del boom. Sí, bueno, tenemos una pequeña caída por la crisis financiera, pero en realidad llega a su punto más alto en 2013. Porcentualmente hablando, verán que esto ya es porcentual, ¿no? Y luego viene la caída. La caída muy seria de la inversión pública. ¿Sí? O sea, una caída muy seria que, dicho sea de paso, y esto hay que aclararlo, empieza en el 2015. Sí, o sea, no es que es la caída de la inversión pública desde el 2017. Esta era una tendencia que se veía venir desde algunos años y algunos ya hablábamos de eso. Porque era visto, o sea, la inversión pública es usualmente una de las primeras variables procíclicas dentro del gasto del sector público. ¿Por qué? Porque mientras que los salarios es difícil mover, porque tiene una implicación legal incluso, o sea, uno no le puede bajar el salario a un funcionario público y peor despedirlo así nomás. Vienen las indemnizaciones y demás cosas. En cambio, y aparte los subsidios tampoco son fáciles de mover. Si vean todo, recuerden que en octubre del 19 por mover los subsidios a los combustibles, el gobierno de Lenín Moreno se ganó una mega protesta, ¿no? Que casi lo retira del poder, pero bueno.
Sí, casi lo tumba de la silla a Moreno, de la silla de Carondelet me refiero, ¿no? Y bueno, claro que después del gobierno de Lazo lograría hacer eso y más incluso, pero bueno, el caso es que en cambio la inversión pública es mucho más fácil de mover, porque tiene menos implicaciones hasta políticas y legales. Entonces se vuelve más procíclica, ¿no? Más fácil de manejar, más fácil de subir o de bajar según las condiciones de la economía, ¿no? Entonces aquí volvemos a encontrar que la inversión pública es también procíclica. O sea, se mueve igual con el ciclo. Eh, Ahora también les comento, sí, aquí tal vez debía haber hecho una corrección también, que igual estos datos se están verificando y se están corrigiendo, porque por ahí están diciéndonos, gente del Ministerio de Economía mismo ya lo ha dicho, que no todo lo que está aquí es inversión. Ha habido gastos de personal que se han estado haciendo pasar por inversión y esas cosas, ¿no? Entonces tocará ver si una serie recalculada nos muestra otra realidad, pero esto es un patrón típico, o sea que la inversión pública sea procíclica. Sí, entonces, bueno, el tema es que esto es complejo, porque la inversión pública tiene muchos efectos interesantes, ¿no? Cuando se hace una obra pública, se contrata gente, los recursos que llegan a esa gente estimulan el gasto, estimulan la demanda, etcétera. Entonces, es complejo, ¿no? De hecho, yo sería partidario de que más bien hayan sido los salarios los que se ajusten, tratando de que la inversión pública no caiga tanto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Un techo salarial, decir que por época de crisis nadie en el sector público gane más de, pongamos un techo, 3.000, 3.500 al mes. Pero les contaré que incluso eso, algunas personas me han dicho que es muy bajo. ¿Sí? O sea, muchos dicen que merecen más de 3.000 o 3.500 al mes, o si no se irían del país. Claro que en un país con tanta gente sin trabajo y mucha gente muy capaz, sí se pone uno a dudar, ¿no? De qué tan justo es esos sueldos. Pero bueno, hubiera sido interesante, ¿no? Un ajuste de sueldos sin votar gente y más bien tratar de sostener la inversión pública, ¿no? Pero es bien difícil. O sea, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, ¿no? Es bien difícil. Sigamos. Ahora, vamos a hablar del siguiente factor que responde a los resultados del gasto del gasto y el ingreso público, que es la deuda. ¿Sí? Quiero solamente verificar qué horas son, porque ya, estamos bien. Lo que pasa es que este video está diseñado para una clase de 2 horas, entonces espero no pasarme. Tal vez nos tome otro video más, no sé, veamos cómo nos va. Entonces, bueno, recuerden que cuando el gobierno o el sector público entra en déficit, se encuentra obligado, sí, déficit, se encuentra obligado a buscar financiamiento. ¿Sí? Financiamiento. Y ahí viene el tema de la deuda. La deuda forma parte del financiamiento del sector público, no todo, porque hay cierto financiamiento que no se ha estado registrando como deuda oficialmente, especialmente, por ejemplo, las preventas petroleras que se estaban haciendo a China y también se hicieron a Tailandia. O sea, el Ecuador entrega petróleo por adelantado, vende por adelantado petróleo, le entregan los recursos y con eso queda comprometido petróleo, ¿no? Vendido por adelantado. Eh, a un precio obviamente no tan beneficioso para el país, ¿no? Claro, uno obtiene liquidez de corto plazo, pero queda comprometido el petróleo. Bueno, esa también ha sido una discusión, pero el punto es, ¿no? Cuando uno ve la evolución de la deuda externa pública, bueno, esta es la deuda total, ¿no? Externa e interna pública, o sea, es la deuda del sector público. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que del año 2000 al año 2007-2008, tendencia relativamente estable. Esto está en montos de millones de dólares, ¿no? Tendencia estable. Y en el 2009 hay una importante caída. Sí, hay una importante caída, especialmente la deuda externa. Si se fijan, que estaba fluctuando entre los 11 y los 10 mil millones de dólares. A 2009 se cae a 7,4 mil millones de dólares. Este es uno de los niveles más bajos de deuda externa. Sí, los niveles más bajos de deuda externa de la historia del país, al menos de la historia reciente. Aquí se dio el proceso de renegociación de la deuda, donde en un inicio Ecuador dijo que no iba a pagar y luego sí pagó, pero pagó con mucho descuento. Y es una jugada que incluso algunos han dicho que sí le salió rentable al país. Pero luego de eso, el Ecuador entró en un proceso de endeudamiento acelerado, pero ya de forma, un nivel de crecimiento de la deuda mucho más rápido que el de la economía. Y no es, esto hay que dejarlo en claro, no es que esta tendencia empezó en 2017 o empezó en 2015. Esta tendencia empezó después de la crisis financiera internacional de 2009. Sí, después de la crisis financiera
del 2009. De hecho, yo tengo una hipótesis que, bueno, habría que analizar, ¿no? Esto, disculpen esa letra horrible. Crisis financiera, ¿no? Crisis financiera del 2009. De hecho, yo tengo una hipótesis que, bueno, ojalá algún día se pudiera estudiar. Yo creo que mucha de la tendencia del Ecuador a que no sufrió las consecuencias de la crisis de ese entonces es porque trajo reservas internacionales y porque también pudo acceder a deuda, especialmente de China. O sea, los primeros años de esta nueva tendencia son China. Sí, esta primera etapa es China. Sí, esta primera etapa es China. Luego China deja de prestarle al Ecuador. Tal vez intuyendo que Ecuador ya estaba teniendo problemas de pago. Y viene una siguiente etapa de la deuda que me atrevo a decir que son bonos. O sea, Ecuador empieza a emitir bonos para de esa manera conseguir deuda, o sea, papeles, ¿sí? Para bonos de deuda externa. Bonos y aquí más bonos. Y más o menos por acá ya podríamos decir que empiezan los multilaterales. Otra vez volvemos al FMI, bueno, el BID, multilaterales como el BID y la CAF, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, siempre han estado, pero también podemos decir especialmente por aquí que ya aparece el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ya directamente. Pero no olvidemos que para sacar estos bonos, el Ecuador en el 2014 tuvo que ponerse otra vez de buenas con el Fondo Monetario, en el gobierno de Correa. Y luego en el gobierno de Moreno ya se da los inicios del acuerdo con el fondo y continúa el acuerdo con el gobierno de Lazo, ¿no? Entonces es una creciente tendencia de la deuda externa que es muy triste ver cuando resulta ser que en el 2009 tuvimos los niveles más bajos de deuda. O sea, es triste ver esto porque ¿qué historia le hubiera esperado al Ecuador si tal vez no accedía a tanta deuda? Claro, no hubiéramos crecido como crecimos, porque imaginen, los periodos, por cierto, China estuvo durante el boom, ¿no? O sea, China nos prestaba mientras estábamos justo en pleno boom petrolero, más o menos. Eh, y luego se dejó de prestar, ¿no? O sea, China tiene un manejo muy interesante de sus finanzas, para ellos, ¿no? Interesante para ellos. Pero en el caso ecuatoriano la pregunta es, ¿qué tal si el Ecuador no accedía a tanta deuda y trataba de hacer lo que podía con sus propios recursos, ¿no? Claro, limitado, ¿no? Con los recursos petroleros. No hubiéramos crecido como crecimos, pero tal vez estaríamos más estables, o sea, tal vez hubiéramos tenido un proceso de mayor estabilidad económica y no ser tan dependientes y no ser tan vulnerables a los shocks, ¿sí? O sea, nos llegó el shock petrolero en el 2015, más deuda. Y tanto externa como interna, ¿no? Porque tomen en cuenta que también la deuda interna juega un rol muy importante. Entonces, bueno, el caso es que Ecuador eh, sufre el shock de la crisis financiera del 2009, pero luego se compensa con deuda, más obviamente el boom petrolero. Eh, lo mismo, esta deuda ha sufrido un montón de cambios en sus mediciones, no son muy comparables las series que ven aquí del 19 y 20 con las anteriores, hay un montón de temas metodológicos detrás, ¿no? O sea, estos son gráficos solo referenciales. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero las economías crecen, tal vez era normal que la deuda crezca. Entre comillas, sí, porque si uno ve los datos en términos de porcentaje del PIB, o sea, si uno coge y divide deuda para PIB, deuda sobre PIB, ahí uno toma en cuenta ya el crecimiento de la economía. Y el patrón es el mismo. Claro, nosotros vivimos un espantoso peso de la deuda en la crisis financiera del 2000, ¿no? Del 99 y el 2000. Eso también fue porque el PIB se cayó igual, de una forma espantosa, ¿no? Luego esto ha ido cayendo, pero la tendencia es innegable. O sea, claro, no es tan grande como en números absolutos, pero la tendencia existe. O sea, miren cómo después del año 2009, en el cual llegamos a nuestro nivel más bajo de deuda, ya desde el 2010 y 11 como que todavía estábamos algo estables, y del 12 ya empieza, y el 13 y el 14 y el 15 ya empezó. ¿Sí? Y continúa. De hecho, los niveles de deuda que el Ecuador mostraba hasta 2020, 2021 ha estado un poco estable. Ha estado un poco estable más que nada porque ya tuvimos un crecimiento importante en 2020. Esto es más que nada por el FMI, el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces eso ya empujó la deuda para arriba. Y después de eso como que tenemos otro empujón del fondo, pero digamos que estamos un poco estables con la deuda. O sea, estables en el sentido de que ya sabemos por lo menos que es el fondo el que nos da la deuda. Porque antes era a punta de bonos. Lo de los bonos es bien infame, diría yo, porque se consiguió bonos con unas tasas de interés muy altas a periodos muy cortos.
Y eso sí que fue un problema. Incluso el Ecuador, recuerden que en 2020 tuvo que renegociar la deuda otra vez, ¿no? Entonces miren los niveles en términos de crecimiento del PIB. Casi estamos ahí como acercándonos a los niveles del 2000, ¿no? O sea, todavía no estamos en niveles del 2000, pero nos acercamos. Con el agravante de que somos economía dolarizada. O sea, hay muchos factores que son distintos a la época de la crisis del 99 y 2000 que pueden complicar incluso la deuda. Por eso es que a veces a mí no me agrada mucho cuando la gente dice, no, pero es que en el 2000 estuvimos peor y no sé qué, sí, pero era deuda en su época en la que Ecuador tenía sucres. Hoy Ecuador tiene dólares y no sabemos qué tanto de la deuda también tiene impacto en liquidez, que es algo que no teníamos antes. O sea, nosotros para pagar la deuda tenemos que pagar con dólares y los dólares salen es un flujo más real, o sea, sale de la liquidez. No es como en la época en la que teníamos sucres en donde en cambio el juego era con el tipo de cambio. O sea, sucres a dólar, ¿no? En cambio ahora no, es dólares, dólares. Y algunas investigaciones que yo he realizado preliminares con algunos de mis colegas, por ejemplo, de la Universidad Central, con unos amigos, eh, muestran que hay vínculos. O sea, la deuda influye en la liquidez. Entonces eso es una cosa que no está muy claro qué efectos nos puede generar, ¿no? Sería de ver. Pero el caso es que hay un crecimiento de la deuda externa. Y para que esto muestre un crecimiento, para que esta relación deuda-PIB crezca, solo hay una forma, y es que la deuda creció más rápido que el PIB. No hay más. O sea, esto ya es incluso un tema algebraico. Mientras más crece el numerador, más que el denominador, más crece toda la ratio. No hay a dónde ir. Entonces, ¿qué significa? Que la deuda ha crecido más rápido que el PIB. Y eso pasó tanto en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno y pasará tal vez en el gobierno de Lazo. Es decir, mucho del crecimiento económico del país se sostuvo con deuda y lo más complejo, seguimos endeudándonos incluso en etapas de estancamiento. O sea, resulta ser que recuerden, desde el 2015 Ecuador vive estancamiento, más o menos, de PIB per cápita. O sea, una economía medio estancada, ¿sí? PIB per cápita estancado, recuerden, PIB-PC estancado, pero seguimos con deuda, estancado, y seguimos con deuda, creciente. Es más, empleo estancado y empleo deteriorado, porque recuerden que con el PIB también se estanca el empleo y demás, que ya vimos eso en videos anteriores. Y sin embargo la deuda crece. O sea, ahí nace una pregunta que es un poco jodida. ¿Qué está pasando? Que nos seguimos endeudando y ni siquiera crecemos. A nivel per cápita no crecemos. El empleo no mejora. Yo me acuerdo que alguna vez, en algún medio, ¿no? A veces uno da entrevistas en medios y eso, y entonces en algún medio había una noticia de que el BID daba deuda al Ecuador. Ya ni me acuerdo cuánto era. Porque tantas veces que nos dan deuda. Y claro, la pregunta era, ¿y no cree que con esa deuda va a mejorar el empleo? Y la respuesta era no. O sea, hay unas dinámicas dentro de la economía ecuatoriana que hacen ver que no necesariamente los recursos que llegan como deuda pública se canalizan al interior de la economía. Esto tiene mucho que ver incluso con la posibilidad de que nuestra economía muestre un sector formal, moderno, integrado al sector público y otro sector que es olvidado por Dios y por el diablo. Aunque bueno, el diablo últimamente se está acordando de ese sector, ¿no? El diablo disfrazado de muchos flujos económicos irregulares, por decirlo así. Entonces es complejo, ¿no? Seguimos recibiendo deuda y la economía no, sobre todo el empleo, no se recupera. En fin, hablemos un poco también de una de las consecuencias de la deuda. Mucha deuda externa que provoca, y deuda interna también, ¿no? Que provoca que tengamos que pagar la deuda. Tenemos que pagar intereses y también amortizaciones. A la suma entre amortizaciones e intereses se le conoce como el servicio de la deuda. ¿Cómo ha evolucionado el servicio de la deuda? Ustedes lo pueden ver en la gráfica. Desde el 2011 especialmente y después va creciendo. O sea, es una barbaridad cómo ha crecido el servicio de la deuda, tanto externa como interna, ¿no? Aquí me olvidé de poner los colores, mil disculpas. Pero por los montos, estoy convencido que el monto en naranja debe ser deuda externa. ¿Sí? El otro debe ser deuda interna. Disculpen aquí fue mi error. Ya voy a ver si en la presentación final pongo los... O denme un segundo, ya veamos si es que puedo poner esto en un segundo, ya. Voy a hacer una pausa. Listo. Bueno, revisando los datos, sí, esta es la evolución de los intereses y amortización de la deuda externa.
Y abajo de la deuda interna, ¿no? Mis disculpas, no incluí los... Entre tanta gráfica, eso no se olvida de poner los nombres, disculparán. Pero bueno, entonces, como les decía, esto de aquí es deuda externa. Deuda externa. Y lo de abajo, en cambio, es deuda interna, ¿no? Es el pago de amortización e intereses, lo que se le suele llamar el servicio de la deuda, ¿no? Deuda interna. Sobre esta variable hay algunas cosas que mencionar, ¿no? Por un lado, ustedes pueden notar que especialmente, bueno, hay un crecimiento agresivo de la deuda externa, ¿no? De los intereses y la amortización. Hay una caída también, ¿no? O sea, en 2020. Esto se debe a la renegociación de la deuda. O sea, Ecuador en el 2020 logró una renegociación que le permitió reducir, no todo, pero al menos una parte de los pagos de amortizaciones y de intereses que tenía de deuda. Especialmente creo que fueron unos 15 mil millones de dólares de bonos que fueron renegociados y eso permitió reducir en algo el servicio de la deuda. Pero no todo, ¿no? O sea, sigue habiendo una deuda que se sigue pagando y eso obviamente después se va a tener que pagar lo que ahora no se está pagando, ¿no? O sea, eso también. O sea, es como que se logró una reducción en el corto plazo, pero a mediano plazo hay que pagar. O sea, vuelve a subir, no al mismo ritmo que teníamos antes, pero claro, hay que esperar porque más deuda externa probablemente se va a adquirir. El actual gobierno de Lazo ya ha anunciado la adquisición de más deuda. Y es un hecho que va a haber más deuda porque las finanzas del Ecuador están bastante sostenidas en deuda todavía. Pero bueno, aparte tenemos la deuda interna que también genera amortizaciones e intereses. Ese es un poco más estable, pero desde 2015, ¿no? O sea, como que se mantiene más estable. Esta tiene que ver con la deuda de los bonos de deuda interna, o sea, bonos que tiene, por ejemplo, la seguridad social. Sí, este es un tema que, bueno, no se puede analizar mucho ni profundizar aquí, pero tomemos en cuenta que el IES, por ejemplo, el banco del IES tiene algo así como unos casi 7 mil millones de dólares de bonos de la deuda del Ecuador, de la deuda pública, deuda interna. También tiene deuda interna el Banco Central del Ecuador y otras instituciones, pues sobre todo esas dos, ¿no? IES y Banco Central. Entonces esa también genera intereses que año a año toca ir pagando, ¿no? En fin, entonces como pueden ver, se genera una tendencia muy importante en donde, preocupante, ¿no? En donde el servicio de la deuda que tiene el sector público va creciendo y de hecho si uno compara el dato de cuánto se presupuesta para educación y salud por cada dólar que el Estado destina a pagar el servicio de la deuda, o sea, amortización e intereses, hay una tendencia que es muy clara, o sea, es muy muy clara. De entre el año 2009 al año 2014, nosotros veíamos que por cada dólar que iba al servicio de la deuda, tomemos el mejor año, 2010, ¿ya? ¿Qué significa ese 215? O sea, por cada dólar que iba al servicio de la deuda pública, a la deuda pública, o sea, amortización más intereses, iban 2,15 dólares para educación y salud, al menos presupuestadamente, en términos presupuestarios, no salud y educación. Entonces, en ese periodo podíamos decir que proporcionalmente hablando era más lo que se destinaba a educación y salud que lo que se destinaba a pago de deuda externa e interna. Sin embargo, desde el 2015 hay un evidente cambio de tendencia, ¿sí? Evidente, o sea, no hay cómo discutirlo, en donde pasaba lo contrario. Por cada dólar de deuda pública, el pago para educación, el presupuesto para educación y salud era de menos de $1. O sea, pueden ver que está entre 70 centavos, 60, 70, 85. Este de aquí es, también tomen en cuenta que en 2020 aumentaron los gastos de salud por la pandemia y se bajó el gasto de la deuda por la renegociación. Pero igual, o sea, no llega a uno siquiera. O sea, en este periodo en verde se gastó más en deuda que en educación y salud, a diferencia del periodo amarillo. Este también podemos decir que es una muestra, posiblemente le dejó como duda, también parece ser procíclica, ¿no? Esta tendencia. O sea, que en los mejores años del boom petrolero se podía gastar más en educación y salud. En cambio, en los peores años, los de estancamiento y peor el colapso con el COVID, ya se gastaba más en deuda, porque claro, se presupuestó menos para educación y salud, viene el ajuste, ¿no? Y aparte la deuda creciente y creciente y sigue creciendo. Entonces, una tendencia compleja, ¿no? Entonces, es otra tendencia que, bueno, tocará ver qué pasa en 2021 cuando ya tengamos los datos, pero muy probablemente no cambie la tendencia, ¿no? Seguiremos viendo que se gasta más en educación y salud que en deuda. Ok, entonces, bueno,
como creo yo que con este último indicador podemos quedarnos en este video. Sí, estamos también con una hora y media de grabación, hora 34, entonces no quiero hacer un video muy extenso porque todavía me faltan algunos temas, entonces mejor esto los dejamos para un último video, ¿ya? Entonces vamos a cerrar con algunas conclusiones. Entonces, para lo que hemos visto hoy día, hemos notado entonces qué cosa. Resumiendo, no hemos hablado tanto de las tendencias de cómo el Ecuador se conecta con el resto del mundo, ¿sí? Recuerden, mucho peso de las exportaciones primarias, y también hablamos un poco de cuáles son los principales productos de exportación y los mercados a los que va. No se olviden, esta página del Observatorio de Complejidad Económica es súper bueno, vale la pena usarla para hacer análisis, ¿no? Eso tanto para exportaciones como para importaciones, ¿no? Entonces vimos eso y también analizamos la estructura del sector público, los gastos y los ingresos del sector público. Vimos lo importante que es el sector petrolero para el país, ¿sí? Y también vimos lo complejo que es el gasto, especialmente a nivel de sueldos, ¿no? Y bueno, vimos que también hay una tendencia al déficit que nos lleva a tener este problema de una elevada deuda, ¿no? Una elevada deuda que ha crecido incluso más que la propia economía, y eso también ha llevado a que tengamos importantes pagos de amortización y de intereses, mucho más incluso que lo que va para educación y salud, ¿sí? ¿Qué nos espera? Ahora tenemos que analizar un poco el consumo. Bueno, creo que podemos también analizar el consumo para cerrar este análisis, ¿sí? Para dejar las otras estructuras para un último video. Entonces, cerramos con consumo, ya para ir cerrando esto, porque no son muchas las de consumo. Respecto a la estructura de consumo, ¿qué podemos ver? Una primera cosa interesante es que hay un componente importado, ¿no? Del consumo, o sea, del consumo que hacen, perdón, un segundo, ya, acá. Ya, entonces, del consumo que hacen los ecuatorianos, según datos del Banco Central, vemos que hay una tendencia creciente al consumo, ¿sí? Una tendencia creciente, esto es de pensar, creciente hasta el 2015, ¿no? Después como que algo se ve el estancamiento. Y hay también un componente importado, ¿no? Este es el componente importado del consumo, que como pueden ver fluctúa entre los 4, 6, 8 mil millones de dólares. De hecho, este componente importado del consumo también tiene un posible comportamiento procíclico, porque miren cómo eh, crece y llega a su tope más alto entre el 2013 y el 14, luego se cae en el 2015-16 y como que se queda estancado, un poquito crece, ¿no? Bueno, crece más o menos, ¿no? Entre el 17 y 18, y bueno, penosamente no tengo aquí el dato del 19 y 20, pero volvemos a toparnos con la misma tendencia procíclica, ¿no? Sí, o sea, este comportamiento procíclico en donde el consumo igualmente, el consumo importado, ¿no? Crece más en épocas en las que la economía se expande más. Lo cual es un poco complicado, ¿no? Porque lo ideal sería que ese mayor consumo de una u otra forma se haya compensado con producción nacional antes que con importaciones, ¿no? Sin embargo, no es lo que vemos en los datos, ¿no? Lo que nos muestran los datos más bien es esta tendencia a que a mayor crecimiento económico, más aún es el consumo importado. Y recuerden que esta tendencia es muy parecida también a la tendencia que veíamos para la inversión. ¿Sí? La inversión también se mostraba bastante procíclica, ¿no? Una inversión que a ratos crecía en los mejores años y luego caía, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tenemos el componente importado, que es un componente también complicado porque genera salida de divisas, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir del consumo? Bueno, del consumo también podemos ver que si uno revisa, ¿sí?, quiénes proveen al consumo de los hogares, vemos que básicamente hay una mezcla, ¿no? Los hogares gastan mucho en servicios productivos, gastan también en productos manufacturados y también hay un gasto en actividades de comercio, ¿sí? O sea, mucho del gasto en consumo se va en comercio. O sea, son las tres que dominan, ¿sí? O sea, que está bien claro, ¿no? Y luego tenemos que el consumo está mucho más bajo, destinado a las estructuras primarias y bueno, otras actividades, ¿no? Pero digamos que el que domina es el consumo de servicios. Sí, el consumo de servicios es el que domina la economía ecuatoriana. Y esto también habría que pensarlo, ¿no? O sea, ¿qué servicios son? Porque aquí se está contabilizando como servicio productivo, educación y salud. Que bueno, yo creo que sí son productivos, pero bueno, se puede discutir eso.
En cambio, el consumo a nivel de actividades primarias es importante, pero no tanto, ¿no? Pero bueno, eso también es de analizarlo más a fondo, entonces ahí hay toda una discusión que se puede hacer. Y finalmente, para cerrar, también tenemos el consumo del gobierno. Y el consumo del gobierno, ¿sí? Pueden ver que se mezcla, ¿no?, entre la administración pública y defensa, seguridad social, etcétera, y otros que son los gastos en salud y educación. Y como pueden ver, el que domina es el gasto en la administración pública, más que el gasto de salud y más que el gasto de educación, ¿no? Aquí también hay otra discusión, porque algunos dicen que los de educación y salud no deberían ser gastos de consumo, sino que tal vez deberíamos verlo como inversión social. Pero bueno, esa es otra discusión que para efectos contables no nos vamos a meter, solamente es para entender un poco cómo macroeconómicamente, si recuerden que a términos macro se les suele determinar esto como gasto, ¿no?, el consumo del gobierno, cómo macroeconómicamente estamos hablando de cifras importantes. Por ejemplo, ¿no?, en el 2018 estamos viendo que en la administración pública se gastaron 33 mil millones de dólares, 24 mil millones de dólares en sus servicios de enseñanza y 20 mil millones en los servicios de salud. ¿Ok? Pero bueno, entonces no voy a explorar mucho más las estructuras de consumo, solo mencionarles que en las tablas de oferta de utilización y en las matrices de insumo-producto uno puede desglosar bastante bien el consumo de los hogares, incluso por producto. Y eso es muy interesante porque alguna información preliminar que estábamos sacando con algunos colegas nos hacían ver que en el Ecuador, ya de la época de la crisis, hay reducción de consumo en algunos productos, como la leche o los cárnicos. Incluso por ahí creo que había estancamiento en el consumo de harinas. Entonces se puede uno hacer un desglose mucho más interesante viendo el análisis insumo-producto y las tablas oferta-utilización, ¿no?, que les invito a revisar. Entonces, bueno, con eso ahora sí vamos a cerrar este video, ¿sí?, con esta información sobre el consumo, y vamos a dejar las estructuras de inversión y otras más, y bueno, estructuras de distribución del ingreso para un último video, ¿no?, que quedaría para una próxima ocasión. Entonces con esto vamos a cerrar esta grabación y continuamos en otro video, ¿no? Entonces muchísimas gracias a quienes hayan revisado este video, y bueno, en la descripción del mismo se encontrarán las láminas como siempre, y también iré incluyendo bibliografía adicional para quienes quieran conocer más detalles de estas tendencias, ¿sí? En particular un libro que vale la pena que lo revisen es un librito que sacamos en el año 2018 junto con Alberto Acosta, que se llama Una década desperdiciada, ¿no? Entonces en ese librito, Una década desperdiciada, las sombras del correísmo, hay un análisis mucho más profundo, especialmente de la estructura del sector público, ¿no?, de los gastos del sector público y demás, que les invito a revisar, ¿no? Entonces ahí ustedes van a encontrar ese libro, lo encuentran en línea, ¿no? Igualmente dejaré el enlace para si un caso desean leerlo, ¿no? Pues con eso, ahora sí, damos por cerrado este video.